Inmediatamente vamos a dar paso a la mesa redonda, nuevas tendencias en ecosistemas financieros, que estará moderada justamente por Andrea Villarreal, y estarán con nosotros acá Guillermo Poveda, Carolina Landín y Sebastián Franco. Franco y Rodrigo Andrade, por favor pasar y ubicarse en sus posiciones. Yo entrego hasta aquí la moderación a Andrea. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes. Vamos a continuar con el panel de nuevas tendencias en el sistema financiero. Yo les hice una recapitulación de todo lo que sucedió con la banca durante la pandemia y de cómo vemos el futuro nosotros en materia de seguir acompañando la recuperación económica. Pero dentro de lo que son las crisis económicas, la pandemia también transformó a toda la humanidad. Y esta transformación ha traído cambios importantísimos en el ámbito financiero también. Y es así que en esta siguiente parte queremos nosotros hablar de las nuevas tendencias. Nuevas tendencias desde la parte bancaria que las hemos señalado y dividido en tres partes. En primer lugar, temas de innovación. Todo lo nuevo que está saliendo a raíz y que se aceleró muchísimo a raíz de la pandemia, que los bancos ya lo venían haciendo, pero que con la pandemia se tomó un rumbo muchísimo más acelerado. También en términos de sostenibilidad y responsabilidad social, la pandemia nos ha ayudado a acelerar todos estos procesos de responsabilidad social y que se vienen implementando desde la parte bancaria. Y también en términos de tecnología y seguridad. Todos estos cambios nos traen grandes desafíos en materia de seguridad, en materia tecnológica, que queremos hoy compartir con todos ustedes. En primer lugar, vamos a compartir con nuestros expositores y quiero agradecerles la presencia, incluso algunos tuvieron que viajar de Guayaquil para estar acá hoy. Muchísimas gracias a ustedes por la predisposición y por compartir también con la academia todos sus conocimientos y este enfoque de las nuevas tendencias. Vamos a contar con 3 expositores, los voy a ir presentando oportunamente, pero de manera general contamos con Guillermo Poveda. Él es gerente corporativo de innovación para Grupo Pichincha. Contamos también con Carolina Landín. Ella es asesora de sostenibilidad y responsabilidad social en Produbanco, Grupo Promérica. Y tenemos también a Rodrigo Andrade, quien es el actual vicepresidente de Banco de Guayaquil. Vamos a comenzar con Guillermo Poveda, quien nos va a contar de innovación y nuevas tendencias de la banca. Guillermo es ingeniero en ciencias computacionales de la Universidad de Caldas en Colombia, con una especialización en ecosistemas de innovación y emprendimiento. A lo largo de más de 2 décadas se ha dedicado al desarrollo de empresas base tecnológica en 10 países de Latinoamérica. Cuenta con experiencia como docente de 3er y 4º nivel, ha diseñado y ejecutado programas de incubación y aceleración en países como Ecuador, Colombia, Costa Rica, Panamá y Bolivia. Y recientemente Guillermo se desempeña como gerente corporativo de innovación para Grupo Pichincha, a cargo de la estrategia de innovación de los negocios financieros del grupo, con presencia en más de 6 países. Bienvenido, Guillermo. Antes de darte paso,
yo quiero darle la palabra a uno de los miembros del Club de Banca, quienes han podido recopilar algunas de las expectativas que tienen con tu charla. Entonces le voy a dar la palabra a Jeremy Uska de la Universidad de Espíritu Santo, quien va a hacer una breve reflexión justamente sobre lo que han visto en innovación y nuevas tendencias de la banca. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Estás aquí? Buenas tardes a todos, mi nombre es Jeremy Uska, estudiante de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo y vicepresidente del Círculo Adam Smith, quienes llevamos en el Club de Banca 2 años. El progreso depende de seres que son innovadores, que rechazan los convencionalismos y modelan sus propios mundos. Durante siglos, la banca ha tenido que adaptarse a los cambios de la sociedad, ajustándose a las necesidades de sus potenciales clientes y de sus actuales clientes. Y es así que innovando, creando soluciones capaces de mejorar su atención y aumentar un ambiente de democratización de los derechos digitales y de los servicios financieros, es que han permitido un aumento de la población bancarizada. En el caso del Ecuador son casi 200 años de historia bancaria, y en la cual, si bien el país ha tenido que pasar por varios retos y momentos difíciles, el sector bancario ha sabido innovar y dar un giro de 180 grados. Cuando ha sido necesario con tal de pasar la adversidad, y la pandemia no fue la excepción. En el año 2020 trajo consigo varios retos que obligaron al sector bancario a renovarse, a adaptarse y a brindar el mejor servicio posible, no viendo el 2020 como una limitante, sino como una oportunidad para generar una mayor penetración de la banca e innovando hacia mejores servicios digitales, educando a la gente en el uso de las nuevas herramientas que ofrece este siglo y sobre todo en este último año en los cuales ha tenido que innovar este sector y ha hecho posible que demos por sentado muchas situaciones que hubiesen sido impensables durante otros siglos. Entre esas, por ejemplo, tenemos la posibilidad de contar con un banco o una institución financiera dentro de cada tienda, poder abrir una tarjeta o una cuenta bancaria de manera completamente digital. Y así es que se ha abierto la posibilidad de un mundo en el que podemos acceder de forma abierta a los servicios financieros. Pero aquí no termina la posibilidad de innovar dentro de este sector, sino que aquí es donde comienza. Y es de eso que queremos que nuestro amigo Guillermo. Muchas gracias, Jeremy. Ahora sí. Adelante, Guillermo. Muchísimas gracias. Bueno, después de esa introducción, solo quiero agregar que primero aprecio muchísimo la invitación. Quiero decirles que la última vez que estuve en una conferencia en vivo y en directo y no detrás de una cámara y las pantallitas negras con letras blancas que honestamente estuvieron al punto de llevarme al colapso nervioso. Aprecio muchísimo estar aquí en vivo y en directo presencialmente con todos los que nos están acompañando en físico. Es un gusto enorme. La última vez que estuve en vivo y en directo en algún espacio fue en la charla TEDx que di aquí en La Puse hace 2 años. Así que súper emocionado de estar acá nuevamente, completando el círculo, ¿no? Otra vez aquí en la Universidad Católica. Un gusto estar acá. Y con respecto a las expectativas, creo que vamos a llevarlas incluso mucho más allá, porque quiero partir diciendo que todavía nos queda muchísimo por innovar, muchísimo. Y espero que Andrea no me odie un poquito por lo que voy a decir, o no mucho, y mis colegas de la banca no lo vean con los peores ojos posibles, pero hay mucho por hacer todavía y eso es parte de lo que quiero traer con ustedes en la conversación de hoy. Aquí hay un breve resumen, pero vamos sobre el tiempo que es escaso. El hecho es de que el problema de la presentación en PDF es que se deforma un poquito. Cuando uno mira la historia de la banca, uno se fija que el negocio financiero no se ha tocado en 700 años. Entonces, cuando uno hace una ligera pausa en el análisis de lo que está pasando con el negocio financiero no ha cambiado en 700 años. Desde que allí los Medici en Florencia empezaron con esta forma de banca que tenemos ahora mismo. Para los que son estudiantes de banca, asumo yo que ya vieron ese capítulo donde la banca nace en Mesopotamia, con el tema de los silos, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero en los últimos 700 años la banca viene haciendo más o menos lo mismo. Recibe dinero, capta dinero para prestar dinero. Y en la mitad busca un margen que es el famoso spread. Más o menos. Pero la lógica misma de la banca no se ha transformado en 700 años. Todavía seguimos peleando por tasas. Hace un momento todos estaban discutiendo que la tasa, que el plazo, que el monto.
Todavía seguimos teniendo estas discusiones súper básicas respecto a cuál es el rol de la banca dentro de una nación. Y todavía tenemos en Ecuador una tasa importantísima, una parte importantísima de la población que no está bancarizada. Y a veces vemos el reto de inclusión financiera desde la lógica de que pertenece a aquellas clases que no tienen acceso a la bancarización. Pero no es cierto. Tengo el privilegio de ser padre de un muchacho de 21 años que por la pandemia se regresó de sus estudios en el extranjero y lo primero que le dije es, mijo, ábrete una cuenta en X banco, no voy a decir en cuál, porque obviamente pues, tiene que ser para el que represento. Y él me dijo, ¿para qué? ¿Para qué? Su relación con la banca, un muchacho de 21 años, es antinatural. Y probablemente muchos de los que ustedes están aquí hoy, su relación con el banco no es su expectativa, no es lo importante o lo interesante de su día. Entonces, es cierto que estamos hablando muchísimo de la inclusión financiera desde el punto de vista de aquellos quienes no se han bancarizado por sus condiciones socioeconómicas, pero hay toda una nueva generación que no le interesa ninguna relación con la banca. Entonces, los retos presentes son importantes. Y por eso es que parto desde esta lógica acá en la lámina de que el mundo ha cambiado, pero la industria financiera todavía tiene mucho por hacer. No sé cómo hacer que la presentación baje un poquito. Qué pena que siento que nos estamos perdiendo un pedacito de la lámina. Ahí nos van a dar una mano para el otro lado. Solo si lo puedes bajar. Perfecto, ahí está perfecto. Muchas gracias. Veamos si es que eso… Sí, ahí está perfecto. Entonces, ¿por qué digo que tenemos un momento muy importante frente a nosotros y la pandemia lo que hizo fue acelerar ese reto que tenemos? Lo primero, cuando decimos la banca durante la pandemia, y me encantó algunos de sus comentarios y preguntas, durante la pandemia la banca logró transformarse a ser más digital. Sí, pero cuando nos sentamos a discutir entre pares, ¿no? Entonces, ¿cuál es mejor app? ¿La de Produbanco? ¿La de Banco de Guayaquil? ¿La de Banco Pichincha? En la práctica, las experiencias digitales no rivalizan entre bancos. Nuestras apps rivalizan con Instagram. Con Instagram. Queremos servicios financieros que ojalá fuesen tan satisfactorios y generen tantas buenas experiencias como utilizar Instagram. Nuestras apps rivalizan con un Rappi, que adivine a qué hora me va a dar hambre y qué es lo que quiero comer. Y entonces ojalá mi app financiera me dijese exactamente en qué debería estar pensando en este momento de mi situación socioeconómica. Entonces, un público más digital está poniendo una nueva presión respecto a hacia dónde debemos caminar como bancos. Pero es mucho más que digitalizar lo que tenemos, es literalmente reinventarnos, que es un poco la lógica de la transformación digital. Por el otro lado, estamos hablando de que la digitalización exige experiencias personalizadas. Ya no podemos seguir viendo a los segmentos de la banca todos exactamente iguales. La banca tiene que empezar a brindarnos experiencias para Guillermo Poveda, un tipo de 44 años, padre de un muchacho de 21 años. A ese nivel deberíamos llegar con la calidad de la oferta de la banca, pero todavía nos queda un camino por recorrer. Por otro lado, la cancha se ha complejizado y un montón. Aquí en Ecuador apenas empezamos a ver una oferta fintech, que son estas startups enfocadas en el negocio financiero, apenas empieza a crecer, pero solo hay que viajar 4 horas en auto, cruzar la frontera a Colombia y encontrarse con unos jugadores fintechs súper poderosos, muy poderosos. Fíjense en el caso de FinSocial. Si no lo conocen, les invito a que lo googleen. FinSocial nace como una empresa que vendía motos a crédito en el puerto de Barranquilla y a los 6 años consiguió licencia bancaria. Y ahora es uno de los neobancos más importantes de Colombia y probablemente uno de los bancos más importantes, de los neobancos también más importantes de la región. Nacieron con espíritu social y están creciendo de una manera hiperacelerada, porque empezaron a entender el dolor desde la base de la pirámide. Una realidad totalmente distinta. Pero si no hablemos de las fintechs, hablemos de los neobancos. ¿Qué va a pasar el día que entre aquí a Ecuador Nubank? Todos ustedes recibirán una tarjeta de crédito, automáticamente. No importa qué edad tengan. A Nubank le importa un pepino si ustedes cumplen o no cumplen con el riesgo crediticio. Nubank entra a un país y empieza a darle tarjeta de crédito a todo el mundo. Claro, no con $25,000, pero sí probablemente con $500 para que paguen su Spotify, para que compren las cosas que quieren pagar, para que hagan sus consumos de lo que ustedes quieran consumir. Imagínense cómo cambia el mercado si mañana de repente todo el mundo tiene una tarjeta de crédito. Las diferencias que podrían hacer en el comercio del día a día. Y Nubank está ya afincado en Colombia y tiene muchas ganas de expandirse por el resto de la región.
Y finalmente las cooperativas, que ya lo mencionamos hace un momento, se han vuelto un actor fundamental dentro del sistema financiero nacional. 1 de cada 4 dólares formales del sistema financiero pasan por manos de las cooperativas, que juegan en otra cancha, con otras reglas, con otros controles, que vuelven compleja la situación para la industria financiera, como ya lo mencionó André hace un ratito. Entonces, la cancha también ha cambiado profundamente. Y finalmente, el modelo de negocio de la banca está siendo cuestionado. ¿Qué pasa cuando la banca ya no necesita existir en el front, sino que pasa solo a existir en el back, que es el famoso Bank as a Service? Ustedes van a Zara, deciden que quieren outfit nuevo para la fiesta de fin de año y no tienen que ir al banco a pedir un crédito de consumo, sino que el mismo Zara les emite un crédito de consumo. Eso ya está pasando en otros ecosistemas. Pero no es que Zara se convierta en un banco, sino que Zara cierra un negocio con cualquiera de los grandes bancos del país y le dice de aquí en adelante, yo soy tu front, tú solo me das los servicios financieros. ¿Qué le significa eso al banco presente? ¿Qué significa eso a nuestra declaratoria de que los bancos son tan importantes según su penetración geográfica? Ya no resulta tan importante tener agencias, ¿verdad? Entonces, muchas cosas están cambiando y ahora una de las cosas que estamos empezando a empujar también aquí en el Ecuador es el famoso Open Banking o Open Finance, que es como bancos empecemos a volvernos más portables frente a nuestros clientes para que ustedes puedan cambiar de un banco al otro sin necesariamente tener que perder todo su historial crediticio. Muchas cosas están pasando dentro de la industria financiera y no son definitivamente escenarios nada sencillos. ¿Por qué es difícil cambiar? Es difícil cambiar porque nos parecemos muchísimo a esta lámina. Si alguien sabe de dónde sale esa ilustración, ¿verdad? Y Jack sí cabía en la puerta con Rose, está científicamente demostrado. Pero el hecho es de que la industria financiera caminando 700 años, y no hablo solo del Ecuador, la industria financiera caminando 700 años en esta dirección, realmente le cuesta cambiar. Porque como bien mencionó André, aquí no es tan sencillo como que un banco tenga buena voluntad. Todos los bancos del país tienen la buena voluntad de querer hacer las cosas distintas, pero tenemos controles internos, controles por encima, controles por los costados, reglas de juegos complejas. Afortunadamente estamos en una discusión presente de cambiar mucho de eso y todos los actores están involucrados en la discusión. Pero somos un transatlántico tratando de hacer un giro de 90 grados. Eso toma mucho tiempo. Y por eso es que la situación de innovación hacia los bancos se ha vuelto cada vez mucho más exigente. Y planteo 3 cosas en las que nos tenemos que repensar profundamente dentro de los bancos. La transformación digital es más que digitalizar lo que tenemos. No es solo poder acceder a mi cuenta por internet, eso es apenas un pedacito de lo que implica. La transformación digital para la banca significa repensar la experiencia de nuestros clientes desde el uso de tecnologías digitales. Eso es un planteamiento totalmente distinto y súper exigente, porque estamos hablando de un montón de retos desde lo tecnológico, de los procesos, de las estructuras, la infraestructura. Son retos importantes que tenemos en la banca. La segunda, la innovación, siempre digo, este es uno de los roles más peculiares que uno pueda tener en la industria financiera, porque mi rol es irme contra la banca. Literalmente me pagan para eso. ¿Por qué? Porque tenemos que exigir a la banca que se haga preguntas difíciles. Nuestros propios bancos dentro del Grupo Pichincha tienen que hacerse preguntas difíciles. Porque eso es innovar, repensarnos, replantearnos, cuestionarnos. Pero cuando uno tiene un negocio altamente efectivo, exitoso, difícilmente quiere repensarse, uno quiere cuidar el negocio presente. Pero innovación implica repensar el negocio por completo. Ojalá antes de que alguien más nos lo repiense y nos quedemos por fuera de la cancha. Entonces, eso implica aceptar el error como parte del proceso de aprendizaje. Pero en la banca, los controles que tenemos encima exigen que tengamos casi que nulo espacio para el error. Imagínense lo que eso significa dentro de una cultura organizacional. Pero ahí estamos empujando una cultura de innovación. Y luego, pues a nivel de tecnologías, las tecnologías disponibles ahora para nuevos servicios financieros son impresionantes, ¿no? Entonces ya hablamos de inteligencia artificial, de machine learning, hablamos de blockchain. No sé si algunos de ustedes de seguro vienen escuchando el fenómeno de blockchain y algunos dicen blockchain es lo que va a obliterar a la banca. El que realmente va a eliminar a la banca formal va a ser blockchain. Bueno, veremos. Habrá que ver si las criptomonedas finalmente se convierten en el siguiente modelo financiero. Pero todo esto está sucediendo y nos exige. Pero por el otro lado, qué pena con la presentación, pero tenemos el mismo reto. Ahora tenemos que hablar de otros roles dentro de la banca. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, estudiantes de la banca, consideran que debería haber un antropólogo dentro de un banco? Ahora es el momento de tener antropólogos dentro de la banca. Porque si no, ¿cómo entendemos el comportamiento de nuestros usuarios?
Entonces, normalmente no mezclábamos las ciencias blandas con las ciencias duras, ¿no? Entonces, no, ser economista es ciencia dura, ser antropólogo es ser hippie. Entonces, ¿para qué queremos hippies en la banca? No, necesitamos antropólogos en la banca. Hablamos de matemáticos para que creen nuevos modelos, por ejemplo, para repensar cómo medimos el riesgo dentro de un banco, cuando probablemente nuestros clientes tenían historiales fenomenales antes de la pandemia, y en la pandemia sus historiales crediticios se fueron al piso, pero no es quién son. Así que tenemos que repensar los modelos de cálculo sobre los que medimos el riesgo para estos clientes. Y finalmente, en la banca ya se está teniendo la discusión profunda de que probablemente tenemos que migrar a ser empresas de tecnología que brindan servicios financieros. Así que de repente en la banca estamos contratando programadores de todas las naturalezas, las ramas y las técnicas por montones. Así que imagínense lo que es graduarse de ingeniero informático para ir a trabajar en un banco. No era el camino tradicional. Muchas de estas cosas están pasando en la banca en este momento, y por eso yo creo que tenemos un reto importantísimo, y es que en la banca ahora buscamos, dentro de los bancos y dentro de los futuros banqueros también, que tengan capacidades ambidiestras. ¿Qué significa capacidades ambidiestras? Que pueden utilizar su hemisferio izquierdo, que es el duro, el matemático, el lógico, el racional, a la misma vez que pueden utilizar su hemisferio derecho, que es el creativo, el que propone, el que deconstruye y reconstruye. Necesitamos gente que tenga la capacidad de pensar en el negocio presente, pero repensar el negocio futuro dentro de la banca. Y eso implica poder gestionar el riesgo presente. Miren que Gracias. Poder inspirar el cambio, y la banca son organizaciones grandes, así que el reto de cambiar a la banca implica un esfuerzo inspiracional fuerte, importante, pero también diseñar y rediseñar los modelos de negocio que tenemos frente a nosotros. Como el tiempo es cortito, quiero dejarles una versión de lo que podríamos llamar innovación dentro del sistema financiero. Y me gusta mucho porque mezcla algunos conceptos en los que venimos discutiendo, y que tengo el privilegio de liderar el Comité de Innovación Financiera en el clúster financiero ahora mismo. Y hemos estado teniendo esta discusión presente. ¿Qué implica hacer innovación financiera? Y creemos que implica una disciplina dentro de la empresa, los bancos siguen siendo empresas, para desarrollar capacidades internas de evolución continua. Como bancos tenemos que aceptar el reto de reinventarnos de manera continua y hacerlo dentro de las restricciones que tenemos. Disfruté muchísimo de conocer una serie de ecosistemas distintos de innovación, pero el israelí me pareció el más cercano a la realidad ecuatoriana y latinoamericana, porque se piensa dentro de la restricción, y en la banca hay restricciones por todos lados. Y por eso innovar en el sistema financiero implica innovar dentro de la restricción, porque si nos sentamos a pensar que cuando el regulador va a cambiar, que cuando las condiciones van a cambiar, la banca no se va a reinventar. Así que estamos muy centrados en reinventarnos dentro de los retos presentes. Y les dejo esto solo para cerrar, como una premisa de cómo estos mundos se juntan dentro de lo que estamos mencionando en muchas distintas herramientas y marcos metodológicos de innovación en este momento. Y con gusto podemos compartirles la presentación para que se la queden y la utilicen. Pero ahora ya hablamos de mezclar Design Thinking, que es muy antropológico, con Lean Startup, que es muy montar emprendimientos, con marcos ágiles, que es muy cambiar a las organizaciones y darles velocidad. Y esto ya es una premisa dentro de muchas empresas, incluyendo al sector financiero, de cómo nos reinventamos. Entonces, repensamos los problemas, creamos experimentos, cambiamos la velocidad de la entrega de valor dentro de las organizaciones. Esto es parte de las discusiones presentes. Esto es literalmente una lámina que utilizamos dentro de nuestros equipos para discutir cómo reinventamos y cómo generamos esas nuevas capacidades. La banca está innovando, sí, pero sabe que todavía tiene un camino importante por enfrentar. Y estamos allí, pero yo creo que esto es un reto que como ecosistema tenemos que enfrentarlo, y la verdad es que creo que va a llegar porque nos lo proponemos o porque nos toca, que afortunadamente es parte de la situación presente. Eso es todo lo que yo tenía para ustedes. Me he pasado 35 segundos, no sé si vamos a ver las preguntas ahora o después, pero pues un gusto enorme estar acá y agradecer a los organizadores por el espacio. Muchísimas gracias, Guillermo, por la presentación. Vamos a dejar las preguntas para el final del panel una vez que tengamos ya las exposiciones de nuestros 3 panelistas. Y a continuación vamos a seguir con las nuevas tendencias enfocadas en materia de sostenibilidad y responsabilidad social, para lo cual quiero presentarles a Carolina Landín.
Ella es asesora de sostenibilidad y responsabilidad social en Produbanco Grupo Promérica. Ella coordina toda la estrategia de sostenibilidad del banco de manera transversal. Se ha especializado en la coordinación y ejecución de estrategias y proyectos de sostenibilidad. Es miembro del Consejo Empresarial de Sistema B en el país y sostiene una maestría en gestión para el desarrollo. Bienvenida, Carolina, muchas gracias por acompañarnos. Antes de darte la palabra, quiero de igual forma darle la palabra a alguien del Club de Banca. Nos acompaña Leslie Caicedo de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, quien va a hacer una breve reflexión en relación al tema de tendencias y sostenibilidad y responsabilidad social. Buenas tardes, mi nombre es Leslie Caicedo, estudiante de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo de la carrera de Finanzas y estudiante de 7º semestre. También soy presidenta de FinanClub. Nosotros llevamos en el Club de Banca y Finanzas desde marzo, desde la 8ª edición. Luego de esta breve presentación vamos a continuar con la temática Nuevas tendencias de la banca privada, con el tema Las nuevas tendencias de sostenibilidad y responsabilidad ambiental. Pero, ¿por qué es importante generar responsabilidad y sostenibilidad ambiental? En diversas ocasiones podemos pensar que estos términos son sinónimos, pero la responsabilidad social se refiere cuando las empresas toman conciencia del impacto que pueden generar sus decisiones y acciones en el medio ambiente y social. Por otro lado, tenemos la sostenibilidad, que es la fase en la cual las empresas desarrollan sus actividades sin generar ningún perjuicio dentro del medio ambiente, social y económico. Sin embargo, cabe destacar que estos dos términos están relacionados entre sí, ya que forman parte de estrategias de negocios, lo cual no solo genera beneficios para la organización, sino que también para el medio ambiente y social, buscando siempre minimizar los riesgos y maximizar los beneficios. Es por ello que las entidades bancarias han tomado conciencia de que la gestión de riesgos de sus clientes en el aspecto ambiental y social es importante, ya que al no controlar este aspecto puede generar un perjuicio para el negocio. Es aquí donde la responsabilidad toma dos direcciones en el sector bancario, que es la responsabilidad medioambiental y social direccionada a la gestión interna bancaria, en la cual se enfoca en generar programas e iniciativas ambientales. Y el segundo, también la responsabilidad enmarcada en la social corporativa, lo cual se inserta en las actividades del sistema de intermediación financiera y de inversiones, creando así productos relacionados con la sostenibilidad y la responsabilidad social y ambiental. Es por ello que de aquí nace la pregunta: ¿cómo la banca está trabajando para obtener sostenibilidad y desarrollo ambiental en los productos financieros y demás? Muchas gracias. Muchas gracias por la reflexión. Adelante, por favor, Caro, con tu presentación. Muchas gracias, Andrea. No sé tu nombre, mil disculpas, pero muchas gracias por el contexto. Gracias, Guillermo. Gracias a la Sobanca por la invitación. Para mí es como sentirme en casa. Yo fui parte también de la Sobanca. Soy banquera ya de corazón y para mí la banca somos un gran agente de cambio. Ya van a ver por qué yo denomino a la banca en este sentido. Y antes de comenzar y meterles en este tema, algún rato sí les voy a lanzar un montón de temas súper técnicos y términos. Yo quiero retomar lo que Andrea mencionaba en su presentación, que la pandemia nos trajo muchísimos impactos a nivel global. Y como mundo nunca habíamos visto algo que nos impacte, algo que pasó en China, nos impactó absolutamente a todos. Pero y esto, y no sé si alguno de ustedes ha visto un como meme que circula, que es como una ola chiquitita, que es el COVID. De ahí una ola un poco más grande, que es la recesión económica, y un tsunami atrás, que no lo estábamos viendo, que es el cambio climático, la crisis climática que estamos viviendo como planeta. Y es un desafío que como sociedad, como mundo, lo estamos ya priorizando, pero obviamente todavía falta muchísimo acción sobre todo, más que conciencia.
Y sobre todo, ¿por dónde vemos esto? Y no sé si alguno de ustedes, y sí les quisiera pedir que levanten la mano si alguno leyó el último informe del IPCC, que es el informe de cambio climático que se lanzó en las Naciones Unidas hace poco. No sé si alguien haya leído, ya les voy a tomar la lección, pero realmente vemos que hay cambios sin precedentes en materia climática. ¿Y qué hace la banca hablando de estos temas? Sobre todo, y justamente es lo que aquí les quiero comentar, esto presenta indudables retos en nuestro contexto, y me encanta conectar con lo que Guillermo presentaba, cómo desde la banca debemos gestionar, pero no podemos perder de vista en dónde estamos, en el planeta, en la sociedad en la que nos desenvolvemos, pero esto también va a traer indudables oportunidades en cuanto a nuevas necesidades de financiamiento que los países necesitan, y también cómo la banca va gestionando estos impactos sociales, ambientales y económicos. Porque además del cambio climático, además de generar un impacto ambiental, tiene un impacto muy duro sobre las economías, sobre el dinamismo empresarial, sobre cuestiones sociales, que hay personas que incluso ya han migrado por el cambio climático que han enfrentado en sus países. Y antes de meterme de lleno en estos temas, a mí me encanta siempre poner esta lámina de qué es y qué no es la sostenibilidad, porque si bien se habla mucho del tema ambiental, y me refiero a lo que tú comentabas justamente, no es solo un tema ambiental, no es una buena práctica nadamente o una buena alternativa, un programa que hacemos los bancos para quedar lindo. Esto es una forma realmente en cómo hacemos la banca y cómo nos estamos transformando. Y ahí sí yo complemento un poco con lo que tú decías, Guillermo. Nuestro negocio no ha cambiado, pero sí se está transformando, incorporar estos factores que muchos no lo veían. Y como tú decías ahora, en Produbanco, en sus bancos estoy segura que también, hay ingenieros ambientales, hay ingenieros en energías renovables. Es como la banca está incorporando toda esta nueva forma en que la sociedad está evolucionando. Y sobre todo, ¿qué sí es esta nueva forma de hacer las cosas? Sobre todo con el concepto de que la organización perdure en el tiempo. Esto no podemos perder de vista, que las organizaciones debemos perdurar en el tiempo. Obviamente con un equilibrio entre lo económico, lo ambiental y lo social, y teniendo en cuenta siempre lo que, y retomo, me encantó lo que tú diste de contexto, es generar valor al ambiente, a la sociedad, a nuestros grupos de interés, a la economía, porque los bancos desde siempre hemos sido estos dinamizadores, motor de la economía, pero ahora estamos viendo, incorporando esto de hacerlo en forma sostenible. Y yo aquí les voy lanzando un poco todo lo que a la interna los bancos ya lo estamos haciendo, pero también les voy a ir comentando qué es lo que ya en pocos años va a ser la norma, ni siquiera va a ser una linda práctica que los bancos estamos haciendo esto. Nosotros del año pasado aplicamos un proceso para medir y reducir y gestionar lo que es nuestra huella de carbono. ¿Qué es la huella de carbono? Es, en pocas palabras, el impacto ambiental que nosotros tenemos como bancos. No somos una industria contaminante, somos una industria de servicios que lo que usamos es relativamente poco, pero igual tenemos este compromiso de mitigar nuestras emisiones. Produbanco fuimos del primer banco en el 2020 justamente en ser carbono neutro en toda nuestra operación, a nivel de todo el país. Y esto nos lleva a tener objetivos de reducción y trabajo constante que esté alineado con la ciencia. ¿Qué quiere decir lo famoso alineado con la ciencia? Es que hemos escuchado que como planeta no podemos superar el 1.5 en la temperatura a nivel global. Y a eso es lo que nuestras acciones tienen que apuntar. Nuestras instalaciones tienen que ser eficientes, sostenibles. Y como yo les decía, ahorita es una linda práctica, ustedes ven a Produbanco, las instalaciones, cómo se maneja. En pocos años esto es la norma, no va a ser un diferenciador en los bancos. Otro tema interno, y por la coyuntura lo menciono, y a mí me encanta esta frase de el teletrabajo es posible y vino para quedarse. Y ustedes, muchos deben haber también tenido sus clases virtuales, todo un cambio. Pero el teletrabajo trae una serie de beneficios a nivel de los colaboradores, en tema de flexibilidad, en temas económicos, tanto para la empresa como el colaborador, pero también tiene un beneficio ambiental importante,
por la reducción de movilización que se genera en los colaboradores. Pero nosotros esto lo queríamos llevar más allá, no solo en nuestra gestión como empresa, sino también en nuestro portafolio. Y lo que hacemos, y esto ya hace 6 años me parece, los bancos empezamos a hablar de este tema aquí en Ecuador, ahora la mayoría lo hacemos, que es implementar un sistema de análisis de riesgos ambientales y sociales. Y por eso me refería a tu presentación, Guillermo. ¿Quién se hubiera pensado, y alguien dígame, hace unos años que un banco analice un crédito a alguna empresa viendo el impacto que tiene la empresa en materia social, en materia ambiental, con sus trabajadores, cómo sus plantas de producción están operando? Nosotros tenemos ya un 90% de nuestra exposición del banco en portafolio analizado bajo esta metodología. En algunos casos, y por eso es que digo que la banca es un agente de cambio, hemos condicionado el crédito a que se implementen mejoras en los otorgamientos del crédito. ¿Qué más nos está llevando el mundo y la industria bancaria a nivel mundial? Está realmente empujando cambios importantes. Es ya no solo entender el riesgo, sino también el impacto que está teniendo lo que nosotros financiamos, tanto lo positivo, lo negativo. En tema, por ejemplo, de energía, de desechos, de recursos, en temas de inclusión, en temas de pobreza, de equidad, de crecimiento económico. Y entender estas diferentes áreas nos permite a los bancos empujar a todo el sector real hacia esas mejores prácticas que queremos. Esto lo hemos complementado y esto sí, yo digo, va a ser una tendencia que aquí en Produbanco lo hemos liderado con mucho orgullo, y es empezar a entender cuál es la huella de carbono del portafolio de crédito de los bancos. Ya no solo la nuestra, lo interno. Imagínense, estamos tratando, y nosotros ya contabilizamos actualmente como línea base, cuánta huella de carbono emite lo que nosotros damos a través de créditos. ¿Y por qué es importante esto? Porque nos permite identificar oportunidades y mejoras en nuestras empresas a través de lo que financiamos. Otro tema que se ha venido posicionando, y esto es algo súper nuevo, es que, y en el gráfico que ustedes ven a la izquierda acá, veíamos cómo la empresa puede tener un riesgo ambiental y social. Por ejemplo, una empresa no tenía una planta de tratamiento de agua. Eso podía traer una multa a la empresa, algún riesgo reputacional, que eso se convierte inmediatamente en un riesgo de crédito. Estos son temas que ya poco a poco van a ver en la academia, se van a ir incorporando acá. En otros países esto ya es parte de las mallas de lo que aprenden los estudiantes. Y ahora se está incorporando el riesgo climático. Entender cómo ese riesgo climático va a impactar a la actividad de mi cliente. Por ejemplo, una sequía, una inundación. Si mi cliente se afecta por eso, ¿cómo me va a poder pagar el crédito? Y son factores que tenemos que ir incorporando como parte de este análisis del riesgo integral. Por ejemplo, y aquí solo un ejemplo pequeño, lo que nosotros estamos empezando a incorporar es mapear estos riesgos naturales asociados a la ubicación de mi cliente con temas de Big Data, de georreferenciación, y ahí me encanta cómo la tecnología tiene que apoyar a este camino y tenemos que complementarnos para poder analizar esto. Y para mí la sostenibilidad es real cuando está como parte del modelo de negocio de las empresas, de los bancos en este caso. No solo lo hacemos en la gestión de riesgos, sino que también en cómo financiamos. Nosotros tenemos nuestro programa Líneas Verdes del 2016, en temas, por ejemplo, de energías renovables, eficiencia energética, uso eficiente de agua, eficiencia en materiales, agricultura sostenible, certificaciones importantes de un país agroexportador como el nuestro. Y hemos ido incorporando ya en estos años, que ya tenemos 5 años del programa, nuevos enfoques en temas de sostenibilidad, justo lo que Guillermo comentaba. Estas nuevas realidades que el mundo va caminando y que tenemos que incorporar con este enfoque. Temas de crédito a mujer, que Andrea también los comentó, pymes sostenibles, temas sociales y la cartera verde que nosotros ya teníamos. Esto nosotros lo hemos querido complementar
El Produbanco ha sido realmente pionero en esto y es la tendencia en otros países, en que debemos también a que el cliente se vincule con esto a través de sus productos. Y eso creo que es también el rol que tenemos mucho como bancos, que son, como Guillermo decía, estas nuevas realidades. Por ejemplo, tenemos una cuenta verde. Quizás algunos no han escuchado de la cuenta verde de Produbanco, pero es una cuenta de ahorros, como cualquier otra en el sistema bancario, pero este es especial, en que el cliente sabe que sus recursos solo se pueden colocar en proyectos que van a tener este impacto ambiental, social, sostenible. Y el cliente se compromete con esto, porque ustedes saben que esto hay mucha gente y las nuevas generaciones están muy conectadas con esto. Firma Click, el tema es 100% digital, pero se conecta al tema de la sostenibilidad, a ser más ágil hacia nuestras pymes. Y otro producto que estamos igual por lanzarlo es el tema del hipotecario verde, que está conectado con nuestros constructores que ofertan construcciones sostenibles para nuestros clientes. Y esto es un doble beneficio para uno que quiere construir su sueño, tener su hipoteca para su casa, pero sabe que es una casa sostenible, que va a ser más eficiente y nos va a producir ahorros económicos. Esto, y es otro más que destacar el rol de Produbanco, yo lo que aquí quiero poner es cómo los bancos hemos ido caminando. Y es muy parecido a lo que tú decías, Guillermo. Ya no solo somos banqueros, no solo damos servicios financieros o crédito, nos configuramos como asesores en materia mucho más amplia, a entender al cliente lo que necesita. En este caso, por ejemplo, tema de sostenibilidad, cómo hacer su gestión empresarial más eficiente y acompañarles al cliente con esto. En este camino, y voy acabando ya, el Produbanco quiso ir más allá. Este es un tema de una tendencia que se va a ir posicionando, es algo muy nuevo. A nivel mundial, los bancos que nos hemos sumado a este compromiso, que se llama el Net Zero Banking Alliance, representamos más del 40% de activos de la banca a nivel global, con bancos en aproximadamente 37 países. ¿Por qué digo que es una tendencia? Y esto, el impacto que va a tener es que la banca va a empujar a las empresas del sector real en este camino. Es que no solo medimos la huella de carbono propia, no solo entendemos la huella de carbono en nuestro portafolio, sino que nos hemos comprometido en tener emisiones cero netas en nuestros clientes. ¿Qué quiere decir? Todo lo que emitan nuestros clientes, imagínense la diversidad de industrias que la banca apoya, vamos a empujarlos y a llevarlos a que ellos también tengan este compromiso con la sociedad, con el planeta, por la crisis climática que estamos viviendo. Y con esto los bancos se van configurando en este agente de cambio que yo les decía. Y en este tema de contribuir más, o sea, creo que nosotros siempre como banco estamos viendo qué impacto más podemos tener. Creo que los bancos y las empresas en general no solo tenemos esta responsabilidad, porque somos parte de esta sociedad. Si la sociedad no prospera, los bancos no vamos a prosperar. Y tenemos que contribuir más allá. Estos cambios sistémicos es parte de cómo nosotros estamos empujando esta forma de hacer la banca hoy por hoy. Y tenemos, por ejemplo, en nuestro caso, un programa. Nos hemos comprometido con un ecosistema muy importante para el país, que son los páramos. El agua en nuestro país. Aquí en la ciudad es muy fácil abrir la llave y decir, ya tengo agua. Pero realmente los páramos de nuestro país son este reservorio de agua dulce. Prácticamente toda la sierra depende de este ecosistema y obviamente por los ríos se conecta a toda la costa. Pero también es un hábitat de especies únicas y una solución natural al cambio climático. Por eso era muy importante para nosotros, en un enfoque al sector productivo, a nuestros clientes, a la comunidad, conservar este ecosistema tan vulnerable en la región andina. Finalmente, y ya para ir cerrando, como lo he dicho a lo largo de toda mi presentación, hay algunas tendencias que hoy por hoy se van viendo, se ve como algo bonito. Esto va a ser la forma de hacer las cosas. Como hace 5 años en los bancos
Decíamos que es un SARAS, es un sistema de administración de riesgos ambientales y sociales. Ahora todos los bancos lo tienen prácticamente, pero seguimos caminando en eso. Y la tecnología va a actuar y está actuando en favor de la sostenibilidad, en hacer este mundo mejor para las personas y más amigable para el planeta. Van a avanzar los estándares de sostenibilidad, ya sea obligatorios y voluntarios en todos los países. Nuestro país, y esto es una muy buena noticia, es un referente en esto a nivel regional. El riesgo climático va a ser una cuestión empresarial estratégica. ¿Cómo no puedo tener en cuenta como empresa cómo me va a impactar esto a mi forma de hacer empresa? Y obviamente para los bancos es una gran oportunidad por la mayor movilización de financiamiento que se va a dar para abordar esta transición ecológica. Y esto es un tema también de contexto, como mencionaba al inicio, las regulaciones, las demandas del mercado, los consumidores, sobre todo las nuevas generaciones. Para los chiquitos esto ya no es algo bonito, es como nacen. Yo no sé, creo que vienen con un chip nuevo ahora los niños, que nacen con esta forma de ver el mundo. Y el sistema financiero va a ser este motor de esta revolución verde y apoyar esta economía baja en carbono. Y esta frase, ya para acabar, no estamos al principio, tampoco al final, yo creo que hay mucho que hacer. Estamos en medio de un camino que no tiene vuelta atrás. Y esta como carrera de velocidad que nosotros lo vemos en Produbanco como una carrera de 100 metros, es que la fase más importante para llegar a ese futuro que queremos es ahora. Así como en la salida de la carrera de 100 metros, ahí depende que lleguemos al objetivo que queremos llegar. Con eso les agradezco muchísimo por su atención, qué lindo compartir estos temas e ir viendo cómo la banca, la academia se va configurando hacia esto. Muchísimas gracias, Carolina, por tu presentación y por contarnos cómo avanzan las nuevas tendencias en sostenibilidad y responsabilidad social desde la banca ecuatoriana. A continuación, quiero darle la bienvenida a nuestro tercer expositor y también a nuestro estudiante que va a realizar una breve reflexión. Antes de dar la palabra a la Universidad San Francisco, quiero presentarles a Rodrigo Andrade. Él es ingeniero industrial por el Tecnológico de Monterrey, además realizó un MBA en el IDE Business School, actualmente es vicepresidente de Banco de Guayaquil, profesor en Dirección Estratégica del IDE y director de Banred. Bienvenido Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos. Antes de darte la palabra, quiero darle la bienvenida también a Sebastián Franco de la Universidad San Francisco, quien va a hacer una breve reflexión sobre el tema que va a abordar Rodrigo, que está relacionado con las nuevas tendencias enfocadas en tecnología y seguridad. Buenas tardes con todos, soy Sebastián Franco, estudiante y miembro del Club de Finanzas de la Universidad San Francisco de Quito, la cual pertenece al Club de Banca de Asobanca desde hace ya más de 3 años. Vivimos en un mundo que cada día, cada momento está en constante cambio. La tecnología, la innovación, la comunicación nos han ayudado a mejorar nuestras vidas en todo aspecto. Además, esto incluye al sector bancario, que mediante el desarrollo de nuevos procesos se adapta a las tendencias nacientes para ofrecer así el mejor servicio posible a sus clientes. Y se preguntarán, ¿por qué es importante innovar de esa forma? Se resume en proveer facilidades para el cliente actual como para los nuevos clientes, subiendo la calidad de la oferta. Y además, la seguridad transmitida en dejar tu dinero en un lugar que brinde soporte y credibilidad, llegando de esa manera no solo a los consumidores con acceso a toda la tecnología, sino poniendo al servicio de todos estos nuevos canales de comunicación. Como reciente usuario del sistema bancario, les puedo decir que como usuario es importante que todos los recursos innovadores, como fácil acceso a la información, sencilla forma de realizar procesos bancarios, entre otros, representan tranquilidad y estabilidad. Por ello, todo el desarrollo actual se debe aplicar en la banca para así llegar a un sistema donde transferir dinero no tome más de 10 minutos, un sistema donde la seguridad de mi información y cuentas sea respaldada de forma cibernética,
un sistema tecnológico y en mejora constante. Es un honor asistir a esta exposición y estoy seguro que hoy conoceremos más detalles sobre la innovación tecnológica junto al expositor Rodrigo Andrade del Banco de Guayaquil. Muchísimas gracias por la reflexión. Adelante, Rodrigo, por favor, con tu exposición. Muchas gracias, buenas tardes a todos. La verdad que un gusto atender la invitación de la Universidad Católica acá en Quito y muchas gracias para la Asobanca. Sebastián, también muchas gracias por tu introducción. Creo que muchos de los temas que has mencionado son parte de lo que quiero conversar esta tarde. Hay dos temas paraguas, digamos, que hay que mencionar previo a entrar en detalle más tecnológico. Creo que hoy la tendencia o el reto está en dos aspectos desde el punto de vista tecnológico, no solo en la banca, sino en todos los sectores económicos en general y a nivel global. Uno, nos están pidiendo agilidad a las empresas, velocidad de cambio. Y esta velocidad de cambio no solo es que se incrementa linealmente, es un incremento exponencial. Y cada vez hay que acelerar más para poder alcanzar lo que los clientes quieren y lo que la tecnología nos está dando. Y en segundo lugar es algo que lo que mencionaba Sebastián. La tecnología no es tecnología per se, sino hay que poner al cliente en el centro. Si el cliente no está en el centro, cualquier aspecto tecnológico que queramos cambiar no tiene un sentido válido. Es el cliente en el centro el que hace la razón de ser para los cambios tecnológicos. Entrando ya más en materia de detalle, yo creo que existen estas 5 tendencias, no es una lista exhaustiva, pero son 5 creo que son las que hoy están predominando o generando mayor potencia en el cambio. Aquí la visión es qué va a pasar en los próximos 10 años. Y para ver el futuro a mí me gusta a veces ir hacia atrás. Hoy es año 2021, ¿cómo era el año 2011? Yo creo que el primer iPhone que tuve fue en el año 2010. Es decir, tenía un año usando mi primer iPhone. Entonces, los cambios en 10 años han sido sustanciales y dramáticos. Y si la velocidad, es decir, la aceleración de la velocidad va cambiando, imagínense los cambios que van a darse en los próximos 10 años. ¿Qué cosas van a predominar y en las cuales la banca vamos a tener que estar muy atentos? La conectividad global, y esta cada vez es mayor. Conectados a Internet o a cualquier sistema de comunicación, vamos a estar los más de 7.000 habitantes del planeta. La digitalización, convertir todo lo que hoy es físico o presencial en procesos digitales. La democratización de la tecnología. Hoy todavía la tecnología está en ciertos ámbitos de la población o de sectores económicos que tienen acceso, pero en los próximos 10 años esto se va a volver un acceso total y va a ser parte casi de un servicio básico para el total de la población. Datos e identidad, los datos que nosotros aportamos a Internet, a las plataformas virtuales, a la banca, su cuidado y el cuidado de nuestra identidad digital va a ser fundamental. Y ciberseguridad, que si todo vamos hacia digitalizar, todo va hacia la red, ¿cómo vamos a cuidar en el futuro para que esos activos, para toda esa información sea cuidada de la mejor manera? Tocando tema por tema, la conectividad global nos lleva a que hoy hay una alta penetración de la tecnología en todos los ecosistemas cotidianos. Las empresas nativo digitales y estos ecosistemas nativo digitales están arrojando que hay pocas empresas llevándose gran participación de mercado. Como ven ejemplos como Uber, Netflix y otros casos globales en que el primero que pega o el primero que lo hace bien es el que empieza a llevarse la mayoría de mercado. En el caso de banca y en caso de los neobancos, que son lo que hoy está creciendo de manera muy ágil, el caso de Nubank, que es un neobanco brasilero, que en poco menos de 5 años ha alcanzado más de 40 millones de clientes, tanto en Brasil y Colombia, y iniciando operaciones en México, y con una valoración de casi más de 5.000 millones de dólares, que pone esa valoración a similar nivel que la tiene Santander, que es un banco
100 años y que está en muchos más países. ¿Por qué un neobanco con poco menos de 5 años de vida puede tener la misma valoración que un banco global como Santander? ¿Qué está pasando ahí con estos nuevos componentes? Gigantes tecnológicos que no eran actores bancarios, por ejemplo el caso de Apple, con su esquema de plataforma de pagos de Apple Pay, donde hoy, sobre todo en Estados Unidos, ya se vuelve algo muy utilizado. Hace un par de semanas anunció Apple Pay la entrada en Colombia de la mano de Mastercard. ¿Y cuánto va a faltar para que uno de estos esquemas entre también en nuestro país? Y ojalá sí sea lo más pronto posible. Y Mercado Pago, que es parte de Mercado Libre, que es un unicornio y una de las fintech más grandes de Latinoamérica, con un esquema de plataforma de pagos que en Argentina tiene hoy la mayoría de mercado. El otro aspecto importante en conectividad es el esquema de Open Banking. Ya en Europa la normativa bancaria obliga a los bancos a abrir sus datos, a conectarse a través de APIs, a través de interfaces de procesos automáticas para poder dar cabida o dar entrada a otras aplicaciones, fintech, startups y otro tipo de organizaciones para que puedan acceder a los datos con seguridad de los clientes. Poder hoy en Europa ya una aplicación del Banco X, desde esa aplicación también cargar y ver los datos de sus bancos Y y Z. No hay ya algo cerrado que impida que desde una aplicación se pueda ver datos de otras entidades financieras. Bloomberg, por ejemplo, está trabajando para todo su contenido de información y data de mercado y financiera a través de APIs, distribuirla a sus clientes y otras organizaciones. Y Mastercard está muy involucrado y ha adquirido hace muy poco una fintech europea para poder permitir que los bancos puedan consolidar y compartir entre ellos y sus clientes toda la información bancaria. Primer tema importante, conectividad global. Segundo tema, la digitalización. Y las nuevas tecnologías están permitiendo una inclusión y una mejora en la oferta financiera que permite también disminución de los costos de operación. La automatización de procesos, se conoce esto como RPA, robotizar las operaciones automáticamente y los procesos de los bancos. Este N26 es un banco alemán, también un neobanco alemán, fundado hace unos 5 años, hoy con operaciones en toda Europa y solo tiene una oficina que está en Berlín. A través de automatización de los procesos puede atender de manera ágil y eficiente a sus clientes, con una nómina y un personal reducido en frente a bancos tradicionales o incumbentes. Andrea hablaba en su exposición de la reprogramación de operaciones para la pandemia, que fue aproximadamente entre junio, julio y agosto del año pasado. Andrea hablaba de más de 10.000 millones de dólares reprogramados. Para el caso de Banco Guayaquil fueron más de 4.000 operaciones entre consumo, tarjeta de crédito, por encima de 2.000 millones. Sin un proceso de RPA, es decir, que el cliente pudiese solicitar con un link esta reprogramación y en el back office del banco no entrara una persona a procesar esto, sino un robot procesando, hubiese sido imposible hacerlo. Eso es lo que nos permite ya en la banca empezar a utilizar este tipo de procesos automáticos y robóticos para procesar. Analítica avanzada. Este es un caso Revolut, que es un banco inglés, también un neobanco, donde está trabajando fuertemente y profundizando en conocer a sus clientes a través de tecnología y de la data. Hay una frase cliché que se habla mucho: los datos son el nuevo petróleo. A mí no me gusta mucho repetir estas cosas, pero en este caso creo que es una realidad. ¿Qué están haciendo las empresas con sus datos? Y no solo con los datos tradicionales, sino cómo están obteniendo datos que no han sido normalmente trabajados. En el caso nuestro hay un despliegue de 12.000 bancos del barrio, corresponsales no bancarios a nivel nacional, en donde cada transacción que realiza un cliente es un dato muy valioso para poder dar mejores servicios y para ir mejorando cada vez la oferta de servicios.
Para el caso ecuatoriano, yo creo que aquí hay una gran oportunidad y un reto para la banca para salirnos del esquema tradicional de aprobación o de calificación de riesgo a través de modelos de scoring de buros de crédito como Equifax, por ejemplo, que lo hacen muy bien, pero funciona bien para la población que está bancarizada, 1.5 millones de clientes que tienen acceso a crédito. ¿Cómo le damos crédito para el que no aparece en el buró de crédito de Equifax? Podemos hacerlo porque en el Banco del Barrio podemos saber que cada 2 semanas compra un paquete de megas en Claro de $6, porque sabemos que paga la luz $22 cada mes, y eso me permite generar un patrón de comportamiento de pago que me permite empezar a dar un crédito. Internet de las cosas, que tiene que ver con conectar ya aplicaciones a Internet y que empieza a operarse automáticamente basado en cuál es su demanda y consumo. Alipay, el gigante chino, ya involucrado en esto y generando pagos, es decir, el auto necesita ya un cambio de aceite, el auto estará conectado a Internet, que ya lo hay muchos de ellos, y va a generar una alerta de cambio de aceite, va a generar una orden de compra del aceite en el taller, va a hacer el pago a través de una aplicación de pago que ya está guardada en el auto, y nosotros solo llegaremos a hacer el cambio porque ya está todo, y generará una orden y un día en el cual una cita para ir con el auto tal día y tal hora, y todo estará listo para que se haga. Tercera corriente, democratización de la tecnología. Apertura de los recursos informáticos otorgan descentralizar la información. Hablábamos de blockchain. Blockchain es una tecnología que hoy nos permite compartir un valor sabiendo y certificando ese valor sin la necesidad de un banco central o de un ente central. Esto se puede manejar para el dinero, que es lo más común, pero también valores como, por ejemplo, el registro de la propiedad. Ya no va a ser necesario a futuro hacer una hipoteca y tener que llevar al registro de la propiedad, que es el centro, para poder hacer la inscripción, sino los actores a través de esquemas de blockchain pueden certificar un traspaso de propiedad. Vender un auto, hoy hay que ingresar ese traspaso a un registro mercantil y esperar que se dé. Esto no va a ser a futuro, a través de blockchain se va a poder hacer entre los actores. Y hoy se utiliza sobre todo en el tema de monedas, que es la segunda parte, criptomonedas, que hoy lo más conocido es Bitcoin, y hay otras como Ethereum, que son monedas que se están desarrollando, y hay mucha noticia sobre esto, hoy con mucha volatilidad, pero probablemente a futuro empiecen a generar también como medios de pago. Y el otro tema importante es la infraestructura. La infraestructura cloud o infraestructura de nube, donde AWS, Azure de Microsoft y el mismo Google son componentes importantes y que ya permitirán que no necesitemos tener la infraestructura tecnológica, el hardware que no sea propiedad nuestra, sino utilizar todos estos recursos de nube para poder hacer programas, para poder procesar transacciones sin la necesidad de tener el centro de cómputo dentro de nuestras empresas. Cuarto, este tema de datos e identidad. Los datos se vuelven fundamentales porque para todas las empresas, bancos, retail, la empresa que ustedes digan, cada vez los datos son más relevantes. Estos datos tienen que ser de la mejor manera cuidados. Debemos ser cuidadosos al momento de cómo pedir y cómo administrarlos y cuidarlos para los clientes. Hace muy poco se emitió una normativa en el Ecuador para el cuidado de los datos de la banca ecuatoriana. Probablemente, como pasa en los inicios de una tecnología, está muy libre el uso de los datos y las normativas llevan al otro extremo, a empezar a restringir. Yo creo que de a poco vamos a ir llegando a un medio, un equilibrio en el que permita que se cuiden los datos, pero también que se puedan acceder. Tener datos de nuestros clientes es lo que nos permite ofrecerles a ustedes un producto o un servicio personalizado. Si los datos se vuelven restringidos para el uso de las empresas, banca, redes sociales, retail, lo que ustedes quieran, no van a tener esas ofertas adecuadas.
pero si no hay una normativa y un buen manejo, en cambio puede ser usado abusivamente. ¿Cómo encontrar ese punto medio? Yo creo que es lo adecuado y todavía estamos en ese camino. Y un tema interesantísimo es este tema de la identidad digital. En Australia se está trabajando muy fuerte sobre eso, ya tener, digamos, IDs o cédulas digitales, licencias de manejo digitales, partidas de nacimiento digitales, en que ya permitan hacer mucho más rápidamente sus trámites. Aquí me voy un ratito un poco ciencia ficción, pero hace pocas semanas también Facebook anunció todo este tema de metaverse. Y ese es un tema bastante interesante que empezar a explorar. Hay una película de hace un par de años que se llama Real Player One, en donde la película se movía dentro de este metaverse, este metauniverso. ¿Qué va a pasar ahí? Se está hablando de que va a haber una moneda dentro de ese metauniverso, que pueden ser los mismos criptomonedas. Hoy se está hablando, o no es que se está hablando, hoy se está intercambiando arte a través de arte digital, a través de NFTs, Non-Fungible Tokens. Se vendió hace menos de un año el primer tweet de Jack Dorsey, que es el fundador de Twitter, por no sé cuántos millones de dólares. Es un activo digital. Se venden cuadros o arte digital por millones de dólares. ¿Será que a futuro en ese metauniverso va a haber medios de pago digitales no válidos en el mundo real? No lo sé, pero son cosas que hoy empiezan a mover muchos esquemas y muchos paradigmas que pueden suceder a futuro. Y por último, el tema de ciberseguridad. Si me estoy yendo a estos extremos de ciencia ficción, en donde podría parecer que vamos a vivir en un mundo paralelo virtual, ¿cómo se va a manejar la seguridad? Hoy se están invirtiendo más de 4.4 billones de dólares al año el sistema financiero mundial en ciberseguridad para manejar temas de ciberataques. Hoy es primordial y es parte fundamental del desarrollo de un software pensar en la seguridad. Probablemente hace pocos años no se veía tan importante la seguridad. Hoy la banca ecuatoriana en general tiene sistemas y áreas y unidades de seguridad física, pero sobre todo virtual y de ciberseguridad para poder contener cualquier problema de este tipo. Y por último, ¿cómo vamos a manejar esta complejidad y diversificación de los datos y de todas las transacciones? El aumento en ciberataques en espacios de intercambio es una realidad. Esto es parte de lo que estamos viviendo hoy en banca global, un fuerte incremento en temas de ciberataques. Y la banca hoy tiene un gran reto para contener esto a futuro. Resumiendo, estas 5 tendencias que para mí marcan un poco el hoy de lo que puede pasar a futuro. Seguirá la conectividad global. Continuaremos digitalizando cada vez más el mundo. Andrea también hablaba de un 50% de bancarización con cuentas. La digitalización nos va a permitir llegar a crecer mucho más rápidamente en el número de cuentas y eso es algo que debemos abordar. Democratizar tecnología, una demostración de esto en el caso nuestro es llegar a más de 12.000 puntos de bancos del barrio en donde se hacen hoy más de 60 millones de transacciones mensuales y se mueve más de 180 millones de dólares mes a través de esos sistemas de bancos del barrio. Cuidado de datos e identidad y eso es algo que nosotros, la banca debe cuidar y el usuario debe estar pendiente de ser muy cuidadoso en cómo maneja sus datos en la parte virtual. Y obviamente es un esquema que la banca debe cuidar, ya el esquema de gerencia de seguridad física que siempre fue importante en la banca, seguirá siendo, pero hoy el mayor problema y el mayor reto está en la ciberseguridad. Para terminar, venía en el avión leyendo un libro acerca de digitalización en China y del uso y la eliminación del cash. Y hay una frase de Jack Ma, el chairman de Alibaba,
que me parece súper adecuada para comentárselos. Este señor dice que él no cree que la tecnología genere los cambios en el mundo. Son los sueños detrás de la tecnología los que generan el cambio en el mundo. Con esto voy al inicio de mi charla. La tecnología es un habilitador, pero si no ponemos al cliente en el centro y si no tenemos claro el objetivo y la estrategia, esa tecnología no es fundamental y en realidad no tiene un peso y un valor para lo que queremos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo, por tu participación y por compartir con nosotros el tema de nuevas tendencias en materia de tecnología y seguridad, muy importante a la luz de todos los cambios que estamos viviendo hoy por hoy. Bueno, para arrancar la parte de preguntas, me están llegando ya algunas que las hemos recibido de los participantes que están acá y también de aquellos que están conectados vía virtual. Quiero comenzar con esta pregunta que está dirigida para Guillermo y Carolina. La primera dice, ¿qué tan importante es el ejemplo de la banca extranjera para la innovación y la sustentabilidad de la banca ecuatoriana? Empecemos contigo, Guillermo. ¿Quieres empezar? Empiezo yo. Gracias. Una discusión que hemos estado teniendo últimamente en estos esfuerzos del ecosistema financiero vía el clúster financiero dentro de la Asobanca, es la discusión de que en los 80s la banca ecuatoriana era realmente un líder innovador. Y pues, si ustedes revisan la historia en aquel entonces, sí, la banca ecuatoriana era un líder regional a niveles de innovación. Hemos soltado la pelota, por así decirlo. Si uno se fija en los vecinos, han crecido muy rápido, han innovado con mucha velocidad y nos han sacado alguna ventaja. En este momento sí estamos regresando a mirar primero a los vecinos para entender dónde deberíamos sentar la línea base respecto a los servicios financieros innovadores, porque tienen un contexto muy similar. Latinoamérica es muy parecida de cabo a rabo, pero creo que también por el otro lado hay una discusión importante respecto a lo que está pasando en Europa. Porque Latinoamérica tiene un contexto atípico para otros ecosistemas financieros. Acá todavía tenemos márgenes de rentabilidad muy altos en comparación a lo que pasa en Europa. En Europa ya incluso se discute márgenes negativos. Entonces, sí que tenemos que también empezar a tener una discusión de cómo volvemos a nuestro propio sistema financiero aún más eficiente para garantizar que cuando la oferta evolucione a los niveles que existe en Europa o en Estados Unidos, como sistema financiero podamos hacerlo con éxito. Entonces, sí hacemos muchísima vigilancia competitiva, comercial y tecnológica hacia empresas del extranjero, hacia jugadores del extranjero para aprender de esas mejores prácticas. Gracias. Gracias, Guillermo. En el caso de sostenibilidad, hay muchos compromisos a nivel internacional que están empujando la banca en esta dirección. Por ejemplo, existen los principios para una banca responsable, lo que yo les comentaba, el Net Zero Banking Alliance, que son estándares de lo que los bancos deben tener para poder cumplir con esto. No se olviden un tema que yo creo que ahí sí hay que sacar orgullo en lo que es la banca ecuatoriana. A nivel regional, nosotros somos uno de los países que más avanzado tiene este tema de sostenibilidad. Pero también, como dice Guillermo, siempre estamos a la vanguardia y por una gran diferencia. En Europa este tema ya no es la novedad. Allá la normativa les exige a los bancos, el mercado les demanda eso. Entonces nosotros buscamos mucho qué prácticas están implementando los bancos en Europa para poder traerlas acá. Y también complemento esto con el rol de los organismos multilaterales, por ejemplo el IFC, el BID, el FMO, el Banco de Holanda. Ellos son los que están empujando este cambio a través de los créditos que nos otorgan, y Andrea también lo comentaba en su presentación. Ellos exigen esta práctica a los bancos en los que otorgan este tipo de financiamiento. Muchísimas gracias. Gracias, Carolina. Una pregunta que me llega acá para Rodrigo. ¿Está Banco de Guayaquil en innovaciones que le permitan competir con fintechs en el país
¿O cree que en el país las fintech aún son una competencia para los bancos? Yo creo que hace muy pocos años veíamos a todo este sector fintech como competencia. Yo creo que hoy la banca en general, global, está mirando el sector fintech como un complemento. Yo creo que hoy se están generando muchas asociaciones globalmente, tanto en Europa, Estados Unidos, países vecinos como Argentina y la región, Colombia y en la región Argentina, México, en el que se ven claramente que el sector fintech y el sector bancario tradicional incumbente están haciendo un equipo que permite ayudar al sector financiero tradicional ir más rápidamente. Creo que todavía las fintech en el Ecuador están naciendo, creo que ya existen algunos ejemplos que vienen acelerando, hay bastante por hacer y hoy creo que la banca y en especial desde la visión de Banco Guayaquil, más bien queremos conocer de las fintechs qué están haciendo, saber de ellos, conversar con ellos, discutir con ellos y encontrar puntos medios en donde pudiéramos hacer alianzas estratégicas de largo plazo. Muchas gracias, Rodrigo. Seguimos, por favor, con una pregunta para Guillermo. La pregunta dice, al querer digitalizar el sistema bancario, existen rechazos ante esto, especialmente entre la población que es considerada boomer. Un claro ejemplo es en Suiza, en donde el sistema fintech es mucho más utilizado. Los boomers hoy por hoy se rehúsan a este sistema porque prefieren el efectivo. ¿Qué harían con este grupo? ¿Tienen alguna estrategia que permita que cambien las preferencias en el sistema financiero? Dentro de los esfuerzos que estamos haciendo en innovación, una de las cosas que hacemos es, incluso estamos intentando ir un pasito más atrás de esta visión presente del customer centric o el cliente al centro. Porque customer centric o user centric son roles, ¿no? User es una persona utilizando una solución tecnológica, customer es el cliente dentro de una relación cliente-empresa. Y nosotros estamos empezando a empujar con mucha fuerza, y afortunadamente se está volviendo el estándar, de innovación centrada en el ser humano. Entonces, cuando uno se pone a pensar en el ser humano, uno hace un paso un poquito hacia atrás, fuera de un rol específico. Y ahí sí queremos garantizar que brindamos servicios de calidad oportunos para distintos segmentos, porque no podemos ponerlos a todos en la misma bolsa, no podemos pretender que todos quieren utilizar aquí su banco con todas las herramientas posibles. Realmente, y esto fue un análisis que hicimos, hay que recordar que el Grupo Pichincha representa 10 entidades financieras en 6 países, y resulta ser, como bien dice quien emite la pregunta, que hay un público que quiere ir al banco, hay un público que quiere hacer fila. Para los que no disfrutamos de las filas suena antinatural, pero ese es el día del jubilado que se reúne con sus amigos y parte de su rutina ese día especial es juntarse con sus amigos a chismear en la fila. No podemos digitalizar el banco al punto que ya no exista un lugar donde estas personas puedan acudir a sus servicios. No podemos pretender que tenemos un solo canal de servicio. Entonces, sí estamos incluyendo todas esas visiones para todos esos públicos, para garantizar que atendemos distintos escenarios, distintos públicos, distintos contextos, distintas necesidades. Y creo que eso habla mucho también de que ni los bancos se van a volver 100% digitales, ni el modelo 100% presencial va a permanecer. Ahora se habla muchísimo del phygital, ¿no? Entonces hay experiencias híbridas entre físicas y digitales, y hacia allá creo que también se responden las necesidades de distintos públicos. Gracias, Rodrigo. La siguiente pregunta para Carolina, por favor. Nos dicen, si hablamos de las cuentas verdes, ¿qué diferencia hay entre estas cuentas, las cuentas verdes y las cuentas normales? ¿Cuál es ese factor diferenciador que me haga abrirme una cuenta verde? Es decir, ¿qué beneficios trae más allá de un aporte medioambiental? ¿Qué beneficio me trae como usuaria? Muchas gracias a quien me hizo la pregunta, porque este tema me apasiona. Yo creo que me abrí mi cuenta verde incluso antes de ser parte de Produbanco. Un tema que es vital, que nosotros abrimos la cuenta verde antes de que esto sea una tendencia en que las cuentas sean totalmente digitales, que no tenían papeles. Nuestra cuenta verde ya tenía este proceso porque tenía que ser coherente con lo que buscábamos. Otro tema es, evidentemente,
el llegar a estos usuarios que le preocupa que sus recursos estén aportando a una causa con la que están conectados. Y esto, y seguramente los que tienen una afinidad con la sostenibilidad, con el planeta, con las personas como yo, les importa estos temas y les va a preocupar. Yo creo que ahí está la diferencia radical. Pero también otros temas, como por ejemplo que accedes a un boletín trimestral en el que tú sabes cómo se colocaron tus fondos, qué tipo de proyectos aportaste gracias a tu cuenta y qué impactos esto generó. Y también esto va con el tema muy relacionado, como decía Guillermo y yo, perdón que te menciono otra vez, es responder a las necesidades de los usuarios, de las personas, a lo que les hace felices y esas necesidades que uno tiene. Entonces, sin duda, es para mí la diferencia radical es que esté conectado con las aspiraciones y con las motivaciones que tienen las personas. Muchas gracias, Carolina. A continuación, una pregunta para Rodrigo, por favor. De hecho, dos preguntas. La primera dice, ¿cuál es el libro que estaba leyendo en el avión? Y la segunda pregunta hace referencia a si considera que en el futuro invertir en criptomonedas puede ser algo tan natural como tener una póliza o tener una cuenta de ahorro, y qué impacto puede tener el blockchain dentro de la banca. El libro se llama Cashless, China's Digital Currency Revolution, y es el viaje de un americano que trabajaba en IBM, 10 años en China, 2010 al 2020, y cómo vivió el cambio de… Empecé a leerlo, así que son unas 10, 15 páginas que leí, pero es un poco la introducción del cambio, de la eliminación del cash en China. La segunda pregunta que era, perdón. La segunda pregunta es si piensa que invertir en criptomonedas pudiera llegar a ser algo tan natural. No tengo la menor idea. La incertidumbre es muy grande. Yo personalmente no lo haría hoy. Me parece que es algo que tiene una alta volatilidad. Hay gente que gana mucho dinero y hay otra que pierde mucho dinero. Yo lo siento que hoy es una apuesta de casino. Es mi punto de vista. Probablemente hay gente que piense distinto. Pienso que a futuro se va a convertir en un medio de pago, sí, pero cuando alcance un esquema ya de más constancia en el valor y no trepidando en esta volatilidad muy grande. Ahí hay para discutir largo y no me voy a meter en el rollo de la definición o la decisión de El Salvador y el presidente Bukele de ponerla como una moneda en El Salvador. Me parece que no es adecuado. Mi percepción también muy personal, que una persona de escasos recursos tenga 0,001 de Bitcoin y eso represente X monto y mañana eso se convierta en nada, me parece un poco irresponsable, pero cada quien un poco mira a futuro. Ese es un poco hoy lo que yo veo sobre esto. Muchas gracias, Ricardo. La siguiente pregunta para Guillermo llega de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y nos dice: sabemos que la tecnología avanza cada 6 meses y si comparamos con la medida de la tecnología, los bancos tradicionales son dinosaurios. A su juicio, ¿cuál podría ser ese salto en el tiempo que puedan dar antes de potencialmente quedar extintos? No sé. Es un reto muy complejo. Es un reto muy complejo y por eso mi presentación se basaba justamente en esa misma premisa. La industria, las necesidades del mercado, los consumidores están evolucionando a un ritmo al que la banca todavía no logra igualarse. Y como lo dijo Rodrigo, la tecnología… Rodrigo, te acabé… No, Ricardo. Rodrigo, perdón. No me dieron sardinas de niño, entonces me van los nombres. Como dijo Rodrigo, el hecho es de que la tecnología es un habilitador y ahí hay una ventaja importantísima, y es que por la naturaleza del negocio financiero los bancos tienen músculo para invertir en tecnología de punta, mientras que probablemente a las pymes les cuesta mucho igualarse con las tendencias y con la evolución tecnológica porque son inversiones importantes. La banca sí tiene músculo y hemos podido caminar en esa dirección. La banca tiene el músculo para hacer esas inversiones, para acortar esas brechas. Pero en un ejercicio de futurología
¿cuándo el esfuerzo presente de evolución va a dejar a la banca obsoleta? Pues en nombre de los que trabajamos dentro del sistema financiero, ojalá no sea pronto, porque todavía el sistema financiero forma parte integral del tejido socioeconómico de un país, de cualquier país. El momento que la banca se vuelva absolutamente obsoleta y no exista otro jugador que lo reemplace apropiadamente, el sistema puede entrar en caos. Entonces entendemos que tenemos una responsabilidad importantísima de evolución, que es urgente, lo dijo Rodrigo, hay que acelerar el ritmo, pero siento que lo estamos tomando con la seriedad necesaria y ojalá la carrera no nos gane, pero darles una fecha, no sé. Gracias, Guillermo. La siguiente pregunta va para Carolina, por favor. Caro, son interesantes las iniciativas para que la banca privada logre emisiones carbono cero, pero ¿qué tan relevantes son nuestras acciones justamente para causar un real impacto dentro de los resultados de estas iniciativas, sobre todo ante la falta de iniciativas de países gigantes como China y Estados Unidos ante compromiso con actividades de responsabilidad social? La verdad, pienso exactamente lo mismo. Hay grandes responsables de esto, pero finalmente estoy segura que todos, cada persona, empresa, gobierno, país, organización, tiene responsabilidad. Porque finalmente somos un ecosistema todos. O sea, lo que yo haga va a impactar a todo el mundo. Ya lo vimos con el COVID. No somos indiferentes a lo que pasa en el mundo. Entonces, pese a que hay grandes emisores y tienen mayor responsabilidad de cambio, no solo ellos tienen que actuar, sino cada uno, y yo aquí se hago un llamado personal a que desde uno nace el cambio, y esto, aunque suene una frase un poco trillada, desde cada uno tiene que aportarse este granito de arena. Muchas gracias, Caro. La siguiente pregunta para Rodrigo, por favor. Tras la pandemia hemos visto cómo la digitalización se ha incrementado. ¿Cómo podemos, como usuarios del sistema bancario, sentirnos seguros ante los ataques informáticos que han sucedido con diversas actividades económicas? En efecto, el crecimiento en el uso de medios digitales en la banca es muy grande. En el caso nuestro en Banco Guayaquil, cerca del 200% de crecimiento del número de transacciones en los canales digitales, en especial la app del banco, en donde tenemos crecimientos de más de 200% antes, pre-pandemia y post-pandemia. El número de clientes que hoy asisten a las oficinas del banco pre-pandemia, post-pandemia cayó en cerca de un 40%, medido los mismos clientes pre-pandemia a los mismos clientes post-pandemia. Hay un incremento de clientes y por eso hay que hacer esa normalización de la data. Y esto creo que va a seguir creciendo. Y el uso de aplicaciones no solo bancarias, sino temas de compras como retail, Rappi, Uber, Tipti y todas las que ustedes quieran, ha aumentado fuertemente y creo que no va a caer. Yo creo que hay que, como usuario, tener claro cuál de estas aplicaciones usar, más allá de que si sea una bancaria o no, con qué banco, con qué empresa retail o qué empresa de transporte voy a trabajar, cuidar mi data de qué es lo que voy a compartir a través de redes sociales, a través de mensajes de WhatsApp, y uno tiene que cuidar la información. Es de alta responsabilidad del sistema financiero velar por los clientes, capacitarlos, darles la información y cuidar los sistemas para que no haya un esquema de hackeo. Esa es gran parte de la responsabilidad. Pero también es responsabilidad de ese cliente, de ese usuario, ir cuidando la información. Hay correos de spam y de tratar de phishing, de tratar de captar información, y es súper importante estar atento a todo este esquema. La banca tenemos que seguir informando a los clientes de métodos que se puedan generar, pero también dar el mensaje de que se necesita un apoyo y de que ambas partes trabajen para cuidar toda la información. Y esto creo que, como lo mencionaba yo en la charla, el aspecto de ciberseguridad es un aspecto relevante
que va a estar ahí como discusión en los próximos años y que seguramente vamos a ir encontrando maneras de hacer cada vez más seguras las aplicaciones bancarias y de todo tipo. Muchas gracias, Rodrigo. Con eso, en honor al tiempo, yo solamente quisiera pedirles a cada uno de nuestros panelistas que nos dejen, por favor, con un mensaje final dirigido para los estudiantes que nos acompañan hoy, para las 6 universidades que están conectadas de manera virtual y todos los asistentes, en materia de qué recomendación ustedes les darían para que los estudiantes que hoy por hoy están iniciando una relación con las entidades financieras, con las entidades bancarias, puedan aprovechar estas nuevas tendencias, puedan ser parte de ellas y sacar la mayor ventaja para su día a día. Comencemos contigo, Guillermo, por favor. Yo creo que el cambio necesario dentro de la banca requiere de nuevas formas de pensar la banca. ¿Y quiénes más llamados a ese reto que ustedes? Los nuevos banqueros, la siguiente generación de banqueros, tiene que venir con esta visión más socialmente responsable, más humanista, más holística. Entonces yo creo que ahí hay una gran oportunidad, porque la banca por naturaleza es uno de los actores que más talento contrata dentro del país. Así que ojalá esta generación venga con muchas exigencias a qué clase de bancos y actores deberíamos ser dentro de la sociedad, y eso nos permita también exigirnos a nosotros mismos como organizaciones evolucionar de la forma que tan urgentemente necesitamos. Gracias. Sigamos contigo, Caro, por favor. Un mensaje cortito. Creo que, y aquí me incluyo, me siento joven aún, como jóvenes, ustedes deben ser quienes empujen estos cambios en donde estén, en la academia, en donde trabajen, y lleven hacia ese mundo que todos necesitamos tener, y que yo especialmente digo que la banca es la industria, que es el agente de cambio en la sociedad, primero por la esencia que tiene de intermediar recursos, ser catalizador y poder generar estos cambios, pero también por las nuevas tendencias que se están viendo y que tenemos esa capacidad de hacerlo. Muchas gracias, Caro. Rodrigo, por favor. Uno de los temas fundamentales en la banca y en general en muchos sectores hoy es el talento, atraer y retener talento en las empresas. Para nosotros en Banco Guayaquil esto se ha convertido desde hace algunos años en fundamental, y el año pasado ganamos el premio Great Place to Work, la mejor empresa para trabajar del Ecuador y la tercera empresa mejor para trabajar en Latinoamérica. Para nosotros eso es fundamental. El trabajo va a seguir habiendo y va a crecer oportunidades de trabajo, pero va a ser distinto. Gente dedicada a científicos de datos, gente dedicada a generar inteligencia artificial, a diseñadores UX, UI y una serie de profesiones nuevas que se están generando. Creo que hay empresas consultoras como McKinsey, Boston Consulting, que generan información de cuáles son esas profesiones o esas especializaciones que se vienen a futuro. Yo recomendarles que están en la universidad, están en el momento en que se están preparando, tengan en cuenta hacia dónde va el mundo, tengan en cuenta estas tendencias, tanto en temas de mercadeo, comerciales, economía, tecnología, seguridad, y cómo deben prepararse hoy para asumir esas posiciones a futuro. Creo que tienen una gran oportunidad porque esto todo está en ebullición, todos se están formando y ustedes están justamente estudiando y preparándose en un momento extraordinario para poder aprovechar esta ola. Y cuando terminen y estén graduados, los esperamos en el Banco Guayaquil para que puedan desarrollar una grandiosa carrera. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestros panelistas y por esas recomendaciones también. Con eso yo también me quiero sumar a estas reflexiones sobre cómo podemos ser parte de este cambio que está impulsando la banca. Ustedes han visto hoy
todo lo que fue la banca en el proceso de crisis, todo lo que está haciendo hoy por hoy en la recuperación, y ustedes desde el punto de vista académico, al involucrarse, al interesarse en el sector bancario con el cual sí o sí van a tener una relación a lo largo de sus vidas, sea como futuros banqueros, sea teniendo una cuenta, sea pidiendo un crédito, pues es importante que lo puedan entender y que puedan conocer la importancia que tiene este sector en el desarrollo económico. Esperamos que en el futuro puedan seguir siendo parte de estas iniciativas, que puedan sumarse a la banca a través de todos los programas que tenemos, que puedan trabajar con nosotros, que puedan inspirar a otros en todo este gran cambio que está haciendo la banca. Les invito entonces a seguir formando parte del Club de Banca, a seguir en las charlas que vamos a tener a lo largo de esta Semana de la Economía, y yo le dejo a Andrés Videros, decano de la Facultad de Economía, quien va a hacer el cierre del evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea, Carolina, Guillermo, Rodrigo, de verdad espectacular. Muchas gracias a todas y todos quienes nos visitan, quienes son de casa también, quienes nos siguen en Zoom, en redes sociales, etcétera. La virtualidad está ahí y lo que es claro es que las cosas ya han cambiado y van a cambiar aún más. Importantísimo el rol de la banca y el rol de la intermediación financiera, ¿verdad? Creo que hoy más que nunca el mundo se debate en una serie de cambios de paradigmas y creo que aquí se han planteado cosas muy relevantes de hacia dónde justamente está yendo el sistema financiero y hacia dónde debe ir. La movilización de recursos es indispensable, ese rol de intermediar, ¿verdad? De mover los excedentes del ahorro excedentario a inversiones productivas para que sea útil. Ese es el rol de origen, digamos, justamente del sistema financiero, y creo que ahí hay algunas palabras claves que están: tecnología, sostenibilidad, inclusión, y que son palabras que están hoy más que nunca dentro de esto. Y la tecnología, que si bien es un catalizador, es un medio, creo que en este momento también nos pone ese desafío frente a las nuevas generaciones y los nuevos desafíos de la humanidad. Es una velocidad de la movilización de recursos. Creo que por eso hay esta búsqueda de la descentralización, de criptomonedas, de lo uno, de lo otro, que yo también comparto. Esperemos que se estabilice esas innovaciones para ver en dónde va a terminar, pero va a terminar ahí. Porque evidentemente lo que el mundo y la gente demanda es mayor velocidad en ese proceso de intermediación financiera, en esos servicios, mayor personalidad, mayor agilidad, sí, costos que sean más razonables, que sea más eficiente, que sea seguro. Creo que estamos todo en eso y en buena hora que el país está asumiendo esos retos desde las instituciones financieras, porque eso es indispensable para pensarnos una senda de desarrollo también hacia futuro, que efectivamente tengamos un sistema financiero lo suficientemente ágil, inclusivo, sostenible y digital para poder afrontar lo que viene a futuro. Y creo que nos han planteado ideas muy estimulantes para la academia, muy estimulantes para los estudiantes, que no paren estos diálogos desde el compromiso justamente con el sistema financiero, con la Sobanca. Tenemos justamente ese vínculo porque nos permite ir juntando. Además tomamos la palabra ya que dijo Rodrigo en el Banco de Guayaquil, ojalá en todos los bancos, porque esa praxis es importante. Ahí está, listo, muchísimas gracias. Mañana continuamos con esta semana de la economía en perspectivas y nuevas tendencias del ecosistema financiero y estamos hasta el viernes. Muchísimas gracias, hasta luego.